Hola, esta es la ayudantía de hipertensión arterial del año 2025. Mi nombre es Piego Molán y soy estudiante de medicina de cuarto año. Primero que todo, acá podemos ver algunas preguntas a responder durante la presentación. Comenzamos con un caso clínico que nos dicen que es un paciente masculino de 82 años con antecedentes mórbidos de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 6 años, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica estadio 3B de acuerdo a la CADIGO, el cual refiere a una baja adherencia al tratamiento farmacológico, el cual incluye metformina, losartán y paracetamol. Nuestra paciente consulta en el CEFAM tras 2 años sin control médico por presentar un dolor torácico retroesternal opresivo de intensidad 8 de 10 que aparece con el esfuerzo físico intenso y sea el reposo en pocos minutos, lo cual es compatible clínicamente con una angina estable. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales con una presión arterial de 166 sobre 100, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, saturando 97%, FiO2 ambiental, afebril y con un IMC 31. Se encuentra vigil, consciente y orientado al momento de la consulta, con mucosas bien hidratadas, pulsos pedios presentes. En base a este caso clínico nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la hipertensión arterial en este paciente es correcta? A. La hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo poco común en pacientes añosos y hipertensos. B. El aumento de la presión arterial en este paciente se relaciona con una disminución de la resistencia periférica total. C. La rigidez arterial propia del envejecimiento contribuye al aumento de la presión sistólica. D. La hipertensión esencial en adultos mayores suele asociarse a un aumento aislado de la presión diastólica. Bueno, en base a esta pregunta, ahora vamos a tratar de ahondar algunos aspectos para tratar de responderla. Y uno de ellos, primero que todo, es definir qué es la hipertensión arterial. Tendré que la definición de hipertensión varía de acuerdo a cada país, pero en Chile definimos hipertensión como aquella presión que es sobre 140/90 en pacientes sobre 15 años. Con esa definición ya hablamos de hipertensión y desde ahí la clasificamos en 3 etapas clínicamente. En pacientes mayores de 65 años se ve ya que el 3/4 de estos pacientes ya es hipertenso, por ende es la principal enfermedad crónica no transmisible por incidencia en Chile. ¿Por qué es importante hablar de hipertensión arterial? Porque es un importante factor de riesgo cardiovascular con un mayor riesgo de ACV, infarto, enfermedad renal crónica y además se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Se asocia a una mayor causa de muerte por ACV, por infarto también. En cuanto a los determinantes de la presión arterial, ahora antes de hablar de hipertensión propiamente tal, hay que hablar de la presión arterial. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre la pared arterial. Y dentro de los determinantes de la presión arterial encontramos los determinantes hemodinámicos y vasculares que vamos a hablar a continuación. Antes de eso es importante hablar de la fórmula de la PAM, de la presión arterial media, la cual es definida como la multiplicación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Acá puedo ver que también le sumo la presión en el atrio derecho. La presión en el atrio derecho es igual a la presión venosa central, la cual, como podemos visualizar acá, tiene valores entre 0 a 2 milímetros de mercurio. Por ende, asumimos que la PVC es igual a 0. Y si la presión en el atrio derecho es igual a la PVC, que es 0, asumimos que esta es 0. Por ende, la sacamos de la ecuación y nos queda entonces de manera general que la PAM es igual a la multiplicación entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. En cuanto a este esquema, yo puedo ver acá que la sangre circulante en estado de equilibrio tiene una distribución asimétrica. El 64% de la volemia se encuentra en el lado venoso y solo un 17% más o menos de la volemia se encuentra en el lado arterial. A pesar de la baja volemia que yo encuentro en el lado arterial, la presión en las arterias de conducción, que son las que finalmente vamos a medir, por ejemplo, en la raíz de la aorta, la arteria femoral, la arteria radial, estas encuentran una PAM alrededor de 95 milímetros de mercurio, siendo entonces la cantidad de sangre dentro de las arterias de conducción lo cual me va a determinar la PAM, por lo que mientras más sangre hay a nivel del compartimento de las arterias de conducción, más alta es la presión que yo encuentro. Ahora hablemos de los determinantes de la presión arterial. Dentro de esta encuentro los determinantes hemodinámicos. Acá nuevamente podemos ver la fórmula de la PAM y puedo ver que acá que el gasto cardíaco, su resultado depende de dos variables. Por un lado, el volumen expulsivo por la frecuencia cardíaca. El volumen expulsivo depende de estos 3 elementos, de la precarga, la poscarga y el neutropismo. La precarga es definida como el grado de estiramiento del miocardio al final de la diástole, justo antes de contraerse. La poscarga es definida como la resistencia contra la que el corazón debe trabajar para eyectar la sangre durante la sístole. Y finalmente, el inotropismo es la fuerza de contracción del miocardio independiente del volumen de llenado. De estos 3 elementos depende el volumen expulsivo y de manera indirecta el gasto cardíaco. También tenemos la frecuencia cardíaca que depende del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático.
Por otro lado, encontramos la resistencia periférica total, la cual depende del estado de contracción del músculo liso en la pared de las arterias de resistencia, que depende de mediadores locales que van a ser liberados por los tejidos que cuando tienen mayor demanda de oxígeno los van a liberar, también de la función endotelial, de algunas hormonas vasoactivas como lo es la angiotensina, la vasopresina, y también de la actividad del sistema nervioso simpático, que cuando éste se encuentra aumentado va a tener un efecto vasoconstrictor. En cuanto a los determinantes vasculares de la presión arterial, puedo ver que acá que las arterias de conducción juegan un papel clave. Su comportamiento va a variar de acuerdo a la edad, debido a modificaciones estructurales de sus paredes. Entonces acá podemos ver una arteria de conducción en un paciente joven normotenso y en un paciente hipertenso que es adulto mayor. ¿Cómo son las arterias de conducción de un paciente joven normotenso? Acá las arterias de conducción tienen paredes más distensibles con mayor contenido de elastina, lo cual me permite una mayor dilatación frente al mismo volumen inyectado por el corazón. Por ende, como resultado tenemos que cuando hay un pequeño aumento de presión, el volumen aumenta más, es decir, hay una buena capacidad de adaptación de estas arterias de conducción. Por otro lado, en adulto mayor hipertenso, acá las arterias de conducción son diferentes comparándolas con este paciente joven normotenso. Las paredes son menos distensibles por menor contenido de elastina y mayor de colágeno. Si yo recibo el mismo volumen inyectado comparándolo con este joven normotenso, acá la arteria se dilata menos, por lo que la presión aumenta más incluso frente a un pequeño volumen. Debido finalmente a estas condiciones de hipertrofia, aumento del tono miogénico y disfunción endotelial, asociado a este aumento de espesor y rigidez. Entonces, para concluir en cuanto a esto, podríamos decir que el envejecimiento arterial disminuye la distensibilidad, lo cual contribuye a un aumento progresivo de la presión arterial a medida que vamos envejeciendo. Ahora sí vamos a hablar de hipertensión arterial. Primero que todo, puedo ver acá que tengo dos grandes clasificaciones de hipertensión arterial. Tengo la hipertensión arterial primaria, también llamada idiopática, esencial, y también la hipertensión arterial secundaria. Primero que todo, hablemos de la hipertensión arterial primaria. Esta corresponde a la gran mayoría de los casos, alrededor del 85-95% de los casos, y tiene un origen multifactorial. No hay una causa orgánica identificable. Esta se subclasifica en sal sensible y en sal resistente. No hay una definición universal para decir de cuáles pacientes son sal sensible, pero consideramos eso sí de que es aquel paciente cuya PAN aumenta más de 100 mililitros de mercurio al consumir más de 5 gramos de sal por día. Tendré que más o menos el 50% de los hipertensos son sal sensible, lo cual me habla de que en este tipo de pacientes tenemos una alteración de la excreción renal de sodio. Sin embargo, en la práctica clínica, todos, independientes si es sal sensible o sal resistente, e incluidos los pacientes normotensos, tenemos que indicar como medida no farmacológica reducir el consumo de sal. Por ende, esta clasificación en la práctica clínica no tiene mucha utilidad. Por otro lado, ahora hablamos de la hipertensión secundaria que corresponde al restante por ciento de los casos. Lo importante de la hipertensión secundaria es que esta sí es consecuencia de una causa orgánica la cual es identificable y potencialmente corregible. Y dentro de las causas principales puedo encontrar la apnea del sueño, el hiperaldosteronismo y la estenosis de la arteria renal. Respecto a la apnea del sueño, tengo que acá que es el tipo más común de las apneas. Acá ocurre una obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, lo cual genera una interrupción del flujo aéreo generando microdespertares con una hiperactivación simpática. Entonces acá se activa mi sistema nervioso simpático generando una disminución de la natriuresis y un aumento de la resistencia periférica total y en consecuencia aumentará la presión arterial, generando de esta manera una hipertensión secundaria. Acá, como bien dijimos, las hipertensiones secundarias son causas potencialmente corregibles y el típico tratamiento de la apnea del sueño es a partir de un CPAP, el cual mejora la presión arterial y el sueño de mi paciente. Siguiendo con la hipertensión secundaria encuentro el hiperaldosteronismo, que puede ser primario o secundario, pero en ambos coincide que hay un aumento de la aldosterona. Acá sucede que hay una hiperactivación del receptor de mineralocorticoides generando que hay una disminución de la natriuresis por este aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la excreción renal de potasio. Finalmente, a partir de eso, generará una hipertensión. Acá, como hay una hiperactivación del receptor de mineralocorticoides, una forma farmacológica de tratar esto es dándole al paciente antagonista del receptor de mineralocorticoides, como lo es la espironolactona. Finalmente, tenemos dentro de las causas de hipertensión secundaria la estenosis y la arteria renal, donde acá se sensa una hipoxia renal. Por ende, se activa mi sistema renina, angiotensina, aldosterona y finalmente se genera la hipertensión. Siguiendo entonces dentro de la hipertensión primaria o esencial, que finalmente es la que nosotros vamos
a enfocarnos porque corresponde a la principal cantidad de casos y finalmente se han generado, como dijimos, no tengo una causa orgánica identificable, se han generado dos principales modelos fisiopatológicos que tratan de explicarla. Encontramos el modelo de Page y de Guyton. Primero que todo hablemos del modelo de Page. Entonces, aunque no hay una causa orgánica identificable, existen dos modelos clásicos, que son los que acabo de mencionar. Dentro de la primera encontramos la teoría del mosaico, que me habla que aquí la hipertensión esencial es un fenotipo complejo y multifactorial el cual involucra factores genéticos, ambientales y fisiológicos. Fisiológicos, por ejemplo, la función renal, el sistema nervioso autónomo y también la vasculatura arterial principalmente. Y todos estos factores van a modificar el punto de equilibrio de la presión arterial. Dentro del mecanismo principal tendré que podemos encontrar el riñón. Acá hay una falla renal en excretar el sodio, el cloruro y el agua, lo cual aumenta mi volemia, aumentará el gasto cardíaco y aumentará también la precarga, generando finalmente un aumento de la presión arterial. También encuentro otros mecanismos, como los mecanismos rápidos, como el reflejo nervioso, el sistema nervioso autónomo y el tono de las arterias de resistencia. Y también encuentro propiedades pasivas de los vasos, como la rigidez arterial, el calibre vascular, que también van a modular finalmente mi presión arterial. El tema con este modelo es que finalmente no me permite clasificar a mi paciente ni guiar tratamientos individualizados, pero sí finalmente trata de ayudar a comprender la complejidad de este trastorno, pero la utilidad clínica se queda corto. Ahora hablando del siguiente modelo, que es el modelo de Guyton, de manera general podemos ver que su modelo se denomina como la alteración de la curva presión versus natriuresis. Acá podemos ver este gráfico que me compara la PAM con la excreción urinaria de sodio y cuántas veces la ingesta normal. Entonces aquí me dice cuántas es la excreción urinaria y cuántas veces la ingesta normal en comparación con mi PAM. Podemos ver tres curvas, una curva roja, una verde y una azul. Hablemos de la curva roja primero que todo. Tendré que la ingesta de sodio diario normal va de 2.5 a 5 gramos por día. En un estado de equilibrio tendré que el balance de sodio va a ser igual. ¿Por qué? Tendré que acá que la ingesta menos la excreción va a ser igual a 0. Por ende, el balance de sodio en condiciones normales o en estado de equilibrio cuyo valor es 0. Porque la ingesta menos la excreción son iguales, por ende su resta es igual a 0. En esta curva roja puedo ver acá de que mi paciente, si aumenta la ingesta de sodio, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 o incluso 6 veces, va de la mano con un aumento de la excreción urinaria de sodio. Y la PAM siempre se mantiene alrededor de mi valor típico, que son 95 milímetros de mercurio. Entonces puedo ver acá que independiente que aumente mi ingesta muchas veces, aumenta consigo la excreción urinaria de sodio y mi PAM se mantiene estable. Y eso es lo que sucede en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente curva? En la siguiente curva, que es la verde, que me habla de una hipertensión ya sal sensible. Acá, si aumenta mi ingesta de sal, aumenta también la excreción renal de sodio. Sin embargo, en un comienzo, a pesar de que tenemos la PAM en iguales, a medida que vamos aumentando la ingesta, la PAM va aumentando, de manera que encuentro una menor pendiente. Comparándola acá, que yo tenía una pendiente que se denomina infinita. Acá tengo una menor pendiente comparándola que en condiciones normales, porque acá aumentó la PAM en base a la ingesta. En un comienzo eran iguales, pero a medida que aumentó mi ingesta de sal, aumentó también mi PAM. Entonces no se mantuvo estable. Entonces, en un comienzo, si es en condiciones normales y mi ingesta es normal, esto es capaz de mantenerse, pero si luego aumento 2, 3, 4 veces mi ingesta, la PAM ya no es 95, sino que es 105 o 110. Por ende, la pendiente de esta curva va a ser menor. Otra es la situación que encuentro acá, en esta curva azul, que es un paciente con hipertensión sal resistente. Acá, si aumenta mi ingesta de sodio, también aumenta mi excreción urinaria de sodio. Pero aquí tenemos una diferencia. Si yo me fijo acá, tengo que tanto la PAM de mi paciente normal como mi paciente con hipertensión sal sensible, son iguales. Acá la PAM basalmente ya está elevada. De manera que acá, independiente de la ingesta, la PAM ya está elevada. Por ende, encuentro una alteración del set point de la presión arterial y la curva se encuentra desplazada hacia la derecha. Y ahí hablamos de una hipertensión sal resistente porque independiente de la ingesta que yo tenga, a pesar de que quizás estoy ingiriendo la misma cantidad normal, típicamente ya basalmente mi PAM se va a encontrar elevada. Entonces, finalmente, Guyton pudo generar la siguiente hipótesis central. Me habla que la hipertensión esencial es consecuencia de una falla renal para excretar el sodio. Por lo tanto, podríamos decir que la hipertensión, de acuerdo a Guyton, es una condición nefrogénica.
Entonces, este modelo va a tener dos observaciones experimentales principalmente. Uno, la natriuresis por presión, y la otra me habla de los cambios hemodinámicos. Cuando habla de natriuresis por presión, me dice que si aumenta mi ingesta de sal, aumenta mi volumen extracelular, lo cual aumenta mi excreción urinaria, debido a la compensación renal que yo tengo, de sal y de agua, lo cual me permite compensar el aumento del pool de sodio corporal y el aumento del volumen extracelular que ya habíamos mencionado. Y esto es lo que sucede en situaciones normales, donde tu riñón es capaz de compensar esto. Respecto a los cambios hemodinámicos, se subdividió en dos fases. Una fase inicial que ocurre en los primeros días del primer al cuarto día más o menos, y una fase tardía que ocurre alrededor del 14 día. En la fase inicial encuentro un aumento del volumen extracelular y sanguíneo, un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia periférica total por un reflejo vasoreceptor. En la fase tardía, aunque la presión arterial sigue alta, el volumen extracelular y el gasto cardíaco disminuyeron comparándolos con la fase inicial. En cambio, la resistencia periférica total aumentó mucho más. ¿Qué ideas apoyan a la hipótesis de Guyton? La idea que apoyan esta hipótesis es que cuando aumenta mi excreción urinaria de sodio y agua, es capaz de disminuir mi presión arterial. Asimismo, si yo voy y trasplanto un riñón de un animal hipertenso a un animal sano, el receptor de dicho riñón de un paciente, más bien animal hipertenso, va a desarrollar la hipertensión. Podríamos ejemplificar esto frente a un síndrome clínico, que es el síndrome de Liddle, que me habla de un ENaC hiperactivo. El ENaC es un canal que yo puedo encontrar en el riñón que me permite el ingreso de sodio a la célula. Y acá puedo ver en condiciones normales y qué es lo que pasa en este síndrome. En este síndrome encuentro un ENaC hiperactivo, entonces tengo mucho ingreso de sodio a la célula. Como ingresa mucho, este sodio, que finalmente tiene una carga positiva, se genera un potencial transepitelial más negativo del usual. Por ende, si yo comparo este potencial transepitelial con este otro, acá está mucho más negativo. De manera que, tratando de compensar nuestro cuerpo este potencial transepitelial más negativo, trata de liberar más cationes, como lo es el potasio y como lo es los protones de hidrógeno. De manera que se van a secretar estos y pudiendo generar esta hipocalemia por este aumento de la secreción de potasio y esta alcalosis metabólica por los protones de hidrógeno, junto a la hipertensión monogénica. Entonces, para concluir, podríamos decir que el modelo de Guyton plantea que la hipertensión esencial es una respuesta adaptativa ante una natriuresis inadecuada y que la presión se eleva para forzar la excreción renal de sodio. Siguiendo con los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial, encuentro el género masculino, antes de los 50 años, porque ya desde los 54 años, cuando las mujeres estamos en un periodo perimenopáusico, este factor de riesgo se iguala para ambos sexos, y de en adelante las mujeres superan a los hombres, y no solamente en cifras de presión, sino que también en daño de órgano blanco. Otro factor de riesgo es la edad, la historia familiar de hipertensión, sedentarismo, dieta poco saludable, alta ingesta de sal, alta ingesta de alcohol, tabaquismo, sobrepeso y obesidad. Ahora vamos a hablar un poquito de la explicación fisiopatológica detrás de cada factor de riesgo. Hablando primero que todo de los factores genéticos, tendré que el riesgo aumenta de manera directamente proporcional si es que encuentro uno o dos de los padres hipertensos. Respecto a los gemelos monocigóticos comparados con los disigóticos, los monocigóticos tienen mayor similitud de valores de presión arterial. Respecto a la herencia de la presión arterial, es de alrededor de un 15-40% de la sistólica y de un 15-30% de la diastólica. Los genes asociados a hipertensión esencial explican menor al 3% la variabilidad de la presión arterial. Y finalmente podríamos decir que la contribución genética de la presión arterial va de un 40-50%. Respecto a la dieta, tendré que la recomendación internacional es el consumo de 2.5 a 5 gramos de sal al día. En la última encuesta nacional de salud muestra que en Chile la ingesta diaria promedio es cercana a los 10 gramos, por ende consumimos el doble de las recomendaciones internacionales. Por ende, una baja en la ingesta de sal se observa que hace que disminuya tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. En cuanto a la microbiota, tendré que una dieta alta en sal, alta en alcohol y un estilo de vida saludable disminuido disminuye la diversidad de la microbiota. Una microbiota pobre en diversidad, con un aumento en las bacterias gram negativas, aumenta el riesgo de hipertensión. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con aumento de la ingesta de sal, genera una disbiosis intestinal con una disminución de los lactobacilos. Una dieta rica en grasas, carbohidratos, genera una disminución de la diversidad de la microbiota, generando un efecto prohipertensivo. Comer más de 8 gramos de sal al día disminuye en 30% la diversidad de la microbiota, aumentando el riesgo de hipertensión. En cuanto al sistema inmune, tendré que la inflamación no es solo consecuencia, sino que también es causa de la hipertensión.
Se ha demostrado que los pacientes hipertensos tienen aumento de la PCR, aumento de la citoquinas inflamatoria y un aumento de los marcadores de la activación inmune. Por ende, esto sugiere que tengo en la hipertensión una gran vertiente inmunológica. En cuanto a la evidencia experimental, tengo que hay una transferencia adaptativa de linfocitos. Si yo voy y trasplanto linfocitos de un animal hipertenso a uno normotenso, este último va a desarrollar hipertensión. En cuanto a los modelos experimentales muestran que sin linfocitos T, estímulos clásicos como la aldosterona o dieta alta en sal no generan hipertensión. Por ende, podríamos decir que necesito la presencia de un sistema inmune para que se manifieste el fenotipo hipertensivo. ¿Qué células inmunes están involucradas? Tendré que un aumento de los linfocitos TCD4 y CD8, junto a una disminución de los linfocitos T reguladores, genera que haya mayor inflamación, un aumento de la presión arterial y un aumento de la remodelación arterial. También, un aumento de la interleuquina 17 producida por los linfocitos T17 genera que haya un aumento del estrés oxidativo y una disminución de la actividad de la nos endotelial, generando un aumento del tono vascular, un aumento también de la remodelación vascular y con ello un aumento de la resistencia periférica total y de la presión arterial. ¿Cómo se activa entonces esta respuesta inmune? Tendré que el estrés oxidativo vascular y tubular renal genera daño molecular, que son los DAMPs, y estos DAMPs son sensados y genera la activación de los linfocitos naive, finalmente generando entonces una respuesta inmune. Y esto se va a sumar a la activación endotelial, que hay un aumento del rolling, adhesión y la migración de los leucocitos. Entonces podríamos decir que la activación inmune no es solo una consecuencia de la hipertensión, sino que también puede ser, y efectivamente lo es, una causa, contribuyendo a que haya un aumento de la resistencia periférica total, un aumento de la inflamación y una disminución de la capacidad renal para excretar sodio, cloruro y agua. Siguiendo con los factores de riesgo, encuentro el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, y el sistema nervioso central y el estrés oxidativo. En los pacientes hipertensos encuentro una hiperactividad simpática, donde se acompaña de un aumento de la vasoconstricción dependiente de catecolaminas, como lo es la noradrenalina, y un aumento de la resistencia periférica total. Asimismo, encuentro que la noradrenalina más la angiotensina 2 se suman y generan una sinergia vasoconstrictora, generando un aumento de la presión arterial. En cuanto a mi sistema nervioso simpático renal, esto lleva a un aumento de la secreción de renina, activando mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la retención con ello de sodio, agua y vasoconstricción y finalmente generando un aumento de la presión arterial. En cuanto a mi sistema nervioso central, encuentro dos núcleos principalmente involucrados. Por un lado, el órgano subfornical y el órgano vasculosum de la lámina terminalis. Estos no tienen barrera hematoencefálica, por ende son sumamente sensibles a la angiotensina 2 y también a las especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando se están en aumento, estos sensan esto y activan a centros reguladores de la presión arterial, aumentando el tono simpático y con ello los valores de presión arterial. Siguiendo con el estrés oxidativo, en los pacientes hipertensos aumenta las especies reactivas de oxígeno por acción de la NADPH oxidasa, de las mitocondrias, de la NOS desacoplasa y una disminución de la superóxido dismutasa. Esto finalmente genera que haya una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, generando una disminución de la vasodilatación y un aumento del tono vascular y también de la resistencia periférica total. Asimismo, aumenta la reabsorción renal de sodio en el túbulo renal y finalmente genera un aumento de la presión arterial. También encuentro un aumento de la remodelación vascular con engrosamiento y fibrosis y una activación de los núcleos del sistema nervioso central que regulan la presión arterial. ¿De dónde vienen tantas especies reactivas de oxígeno? Estas vienen mucho de la ingesta elevada de sal, de un estrés hemodinámico y de una inflamación subclínica crónica. Aunque suenen malignos, las especies reactivas de oxígeno igualmente tienen un rol fisiológico. Actúan como señalizadores celulares que permiten la adaptación tisular en ambientes de hipertensión. Entonces, como conclusión, podríamos decir que tanto un aumento del tono simpático como del estrés oxidativo no son solo consecuencias, sino que también factores proactivos en la génesis y en la perpetuación de la hipertensión esencial. Ahora hablemos de los mecanismos de daño de órgano blanco. Acá puedo ver los órganos más dañados por la hipertensión, que son el riñón, el corazón y el cerebro. Tendré que la hipertensión propiamente tal no va a generar síntomas, pero sí va a generar consecuencias. Lo que realmente entonces lo que importa son los daños progresivos y silenciosos que genera la hipertensión sobre ciertos órganos clave, que son los órganos blancos, que son los que podemos ver acá. Tendré que en estos tres órganos tengo un mecanismo general de daño, donde en todos ellos puedo encontrar lo siguiente.
En todos ellos encuentro hipertrofia celular y tisular, inflamación crónica, fibrosis por un exceso de colágeno y remodelación estructural. Todo esto llevará a una disfunción progresiva y eventualmente una falla orgánica de estos. En el riñón, por un lado, encuentro que la hipertensión daña las arteriolas renales generando una nefroesclerosis. El filtrado glomerular disminuye, generando proteinuria y daño progresivo. Incluso muchos pacientes van a tener enfermedad renal crónica y van a terminar dializándose por ello mismo. En el corazón tendré que muchos de los pacientes van a tener FA, una hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga de presión, generando que haya un aumento de la masa miocárdica y con ello un mayor consumo de oxígeno. También aumenta el riesgo de infarto, de insuficiencia cardíaca, ya sea por causa sistólica como diastólica. En cuanto al cerebro, tendré que aumenta el riesgo de tener demencia vascular por el daño de pequeños vasos y también de tener ACV, ya sea isquémico o hemorrágico. De hecho, la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable para la ACV. Hablando un poquito entonces de esto más en profundidad, aquí puedo ver efectos de la exposición crónica a presión arterial elevada. Se asocia a un aumento del estrés oxidativo, a activación neurohormonal y también a cambios estructurales. En cuanto al corazón, encuentro un remodelado cardíaco relacionado a la hipertensión, donde hay una hipertrofia patológica, reactivación de genes fetales con un aumento de la hipertrofia y fibrosis cardíaca. En cuanto al riñón, habrá un daño renal relacionado a la hipertensión con microalbuminuria y reducción de la tasa de filtración glomerular, acompañada de una disfunción endotelial y un aumento del estrés oxidativo, mayor rigidez arterial, un aumento de la presión hidrostática glomerular y de la permeabilidad de la membrana glomerular. Y finalmente acá puedo ver a nivel vascular qué es lo que sucede. Acá por la hipertensión encuentro disfunción endotelial o un aumento del estrés oxidativo, mayor rigidez arterial, activación plaquetaria, cambios en el recambio de colágeno, alteraciones estructurales en las paredes vasculares y activación de las vías de coagulación y fibrinólisis y de metaloproteinasas de matriz. Acá les puse una tabla que finalmente trata de resumir un poquito lo que acabo de mencionar, de acuerdo al tejido involucrado y cuál es el daño preclínico o clínico. En cuanto a los mecanismos de daño de órgano blanco, puedo mencionar dos principalmente. Uno de ellos es el estrés oxidativo. Puedo ver acá la activación de ciertos receptores. El estímulo puede ser, por ejemplo, citoquinas, interleuquinas, endotelinas, entre otros. También puede ser alguna activación de un canal de sodio, de calcio, entre otros. También algún estímulo como inflamación, isquemia o hipertrofia aumenta la liberación de factores de crecimiento. Pero finalmente todo esto culmina con que hay una activación de estos receptores de membrana generando la activación de la NOx. Esta activación de la NOx lleva a que haya un aumento de las especies reactivas de oxígeno, que son estas que podemos visualizar acá. Este aumento de las especies reactivas de oxígeno lleva a que haya un desacoplamiento de la óxido nítrico sintetasa endotelial, lo cual finalmente genera que haya una disminución de la producción y vida media del óxido nítrico, generando una disminución de la vasodilatación, un aumento de la resistencia periférica total y aumento de la presión arterial, generando finalmente la hipertensión. También este aumento de los ROS llevan a un daño mitocondrial, y este daño mitocondrial debido a un aumento de calcio intracelular, generando una disfunción mitocondrial, perdiendo el control sobre el metabolismo y se van a activar las vías de muerte celular por esto mismo. También encuentro un estrés radicular o disfunción celular donde se genera un daño estructural directo, donde hay apoptosis o necrosis de mis células, liberando entonces DAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daño. De esta manera se van a activar aún más estos sistemas inmunes, favoreciendo aún mayormente la inflamación, generando entonces este círculo vicioso de daño, donde aquí en hipertensión el receptor activa la NOx genera estos ROS y los ROS generan finalmente todo esto. De esta manera se genera una cadena de errores moleculares con consecuencias macroscópicas como las que podemos ver en las diapositivas anteriores. También, respecto al mecanismo de daño de órgano blanco, encuentro el sistema inmune. La inflamación se asocia a la activación de respuesta inmune innata, también la adaptativa. Hay pacientes que tienen anticuerpos contra componentes del tejido vascular, por lo que se activan nuestros linfocitos T, los cuales actuarán como mecanismo de daño, inflamación y finalmente daño en los tejidos diana o los órganos blancos. Ahora podemos hablar del fenotipo de un paciente con hipertensión esencial. El fenotipo de un paciente que tiene hipertensión esencial se acompaña de una leve expansión de la volemia efectiva, un estado inflamatorio crónico, un aumento de la resistencia periférica total y una remodelación de las arterias de conducción. Primero que todo, leve expansión de la volemia efectiva.
alrededor de un 4 o 5% hay un aumento del volumen de la sangre circulante. También estos pacientes tienen un estado inflamatorio crónico. En la hipertensión hay una inflamación que es persistente y leve por los mecanismos que acabamos de hablar. Acá encuentro una elevación de los parámetros inflamatorios, una infiltración de monocitos que disminuyen con el tratamiento antihipertensivo que vamos a hablar más adelante. Y se suma aparte a la inflamación, sobre todo si mi paciente se acompaña a un síndrome metabólico con obesidad, diabetes, dislipidemia, finalmente van a contribuir al daño vascular y tisular progresivo. También un paciente con hipertensión esencial típicamente se acompaña de un aumento de la resistencia periférica total, por un desequilibrio vasoactivo, por cambios estructurales en las arterias de resistencia y cambios funcionales. En cuanto al desequilibrio vasoactivo, hay un aumento de las sustancias vasoconstrictoras como lo es la angiotensina, la endotelina y una disminución de las vasodilatadoras, como lo es el óxido nítrico o la prostaciclina, lo que genera finalmente una disfunción endotelial disminuyendo la producción de óxido nítrico. También tendré cambios estructurales en las arterias de resistencia por una hipertrofia de la capa media arterial, asociada a una duración e intensidad de la presión arterial elevada. Se acompaña también, aparte de los cambios estructurales, de funcionales, donde hay un aumento del tono miogénico y un aumento de la contractibilidad del músculo liso. Finalmente se genera un aumento de la resistencia periférica total, generando un aumento de la presión arterial de manera sostenida, por la fórmula que ya explicamos, que finalmente la PAM depende del gasto cardíaco, que igual se encuentra levemente elevado, y también un aumento de la resistencia periférica total, generando entonces un daño de órgano blanco. Finalmente, el fenotipo de un paciente con hipertensión esencial se acompaña de la remodelación de las arterias de conducción. El proceso fisiológico de la remodelación de las arterias de conducción, que es lo que puedo encontrar en pacientes que ya están envejeciendo, que es lo normal, es que hay una disminución de la elastina, un aumento del colágeno, de la MEC y de miofibroblastos que generan finalmente la fibrosis. Hay un aumento de la grosor de la pared arterial, una disminución de la distensibilidad, lo cual genera un aumento de la rigidez arterial. Y acá este proceso fisiológico, que es normal que ocurra, la hipertensión lo va a acelerar. Como consecuencias hemodinámicas de esto, hay un aumento de la presión diferencial o de pulso, donde hay un aumento de la presión sistólica y una disminución de la diastólica, debido a un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, una disminución de la perfusión coronaria durante la diástole que ocurre, y un aumento del riesgo de isquemia miocárdica. Finalmente acá, respecto a la onda de pulso y rigidez arterial, hay un aumento de la velocidad de propagación de la onda de pulso, un aumento del retorno precoz de la onda reflejada, generando un aumento de la presión sistólica asociada a esto, y un aumento de la penetración de la onda en la microvasculatura. Entonces, finalmente, en base a todo lo que ya hemos expuesto, podríamos tratar de responder la primera pregunta que se propuso en un comienzo. Bueno, entonces, respecto a esta, teníamos la alternativa A, que me decía que la hipertrofia ventricular izquierda es un hallazgo poco común en pacientes añosos hipertensos. Esto es falso porque es un hallazgo bastante común en pacientes ya hipertensos de manera crónica, sobre todo los adultos mayores. De hecho, es una manifestación de daño de órgano blanco en el corazón y se asocia a un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y arritmias. También lo podemos ver en las diapositivas de daño de órgano blanco que fueron mostradas anteriormente. La alternativa B me decía que el aumento de la presión arterial en este paciente se relaciona con una disminución de la resistencia periférica total. Y ocurre al revés, de hecho acá lo acabamos de mencionar que hay un aumento de la resistencia periférica total. La alternativa C, que es la correcta finalmente, me decía que la rigidez arterial propia del envejecimiento contribuye a un aumento de la presión sistólica. Y eso es verdadero. De hecho, me dicen que con el envejecimiento las arterias de conducción pierden elasticidad y se vuelven más rígidas, lo cual provoca un aumento de la presión sistólica y un mayor pulso de presión. Y finalmente es una de las principales causas de hipertensión en los adultos mayores por este proceso fisiológico de envejecimiento. Y finalmente la D me decía que la hipertensión esencial en adultos mayores suele asociarse a un aumento aislado de la presión diastólica, y esto es falso porque hay un aumento de la presión sistólica y una presión diastólica que puede estar normal o disminuida, como acabamos de mencionar en esta diapositiva. Bueno, ahora vamos a ir con otra pregunta, que en esta siguiente pregunta me hablan de un paciente masculino de 52 años con antecedentes de obesidad, donde tiene un IMC de 34, también tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años y actualmente está en tratamiento con el enalapril, amlodipino y espironolactona, o sea, está con 3 tratamientos. Consulta a control por mal control de su presión arterial con cifras persistentemente elevadas de 160 sobre 100, a pesar del tratamiento farmacológico previamente mencionado. Refiere que ronca fuerte, su pareja ha notado pausas respiratorias mientras duerme y que despierta con sensación de fatiga. Durante el día presenta somnolencia excesiva, dificultad para concentrarse, cefalea matinal ocasional,
niega un consumo de alcohol o tabaco, no refiere a otros síntomas respiratorios, urinarios ni cardiovasculares. No hay antecedentes familiares de enfermedad renal o de hipertensión. El examen físico efectivamente se encuentra hipertenso, con una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, un IMC elevado, cuello grueso, sin masa ni soplos carotídeos, cardiopulmonar y abdomen sin hallazgos relevantes. El laboratorio, la creatinina está normal, el sodio 140, potasio 4.3, el electro sin alteraciones y el fondo de ojo sin retinopatía hipertensiva, que es uno de los mecanismos de daño órgano blanco. Entonces, en base a este caso clínico, ¿cuál sería la conducta más adecuada en este paciente? A. Iniciar bisoprolol como cuarto antihipertensivo. B. Solicitar un angiotac de arterias renales para descartar una estenosis, que era una de las causas de hipertensión secundaria que mencionamos. C. Iniciar tratamiento con CPAP nocturno. Y finalmente realizar un test de supresión con dexametasona para descartar síndrome de Cushing. Entonces acá podemos ver el resumen del caso, que lo acabamos de mencionar porque igual era harta información. Era un paciente de 52 años, obeso, con hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años, con 3 antihipertensivos, enalapril, amlodipino y espironolactona. Su motivo de consulta fue un mal control de la presión arterial persistentemente elevada, con síntomas como ronquidos intensos, pausas respiratorias nocturnas, fatiga al despertar, somnolencia diurna, cefalea matinal. El examen físico de laboratorio está sin alteraciones, todo está normal, más allá de la presión arterial elevada. Acá puedo ver un flujograma de la hipertensión, me habla de acuerdo a los valores. Podemos ver que nuestro paciente se encuentra acá. Es un paciente con niveles de presión al más o igual a 160/100, que se asocia a un riesgo cardiovascular alto o muy alto, que además tiene la combinación de 2 fármacos y no logra el objetivo de presión arterial. Y en este tipo de paciente, además, incluso en este paciente tenemos 3 fármacos en dosis plena y aún así no logra los niveles de presión arterial. Y cuando esto pasa, encontramos una hipertensión arterial resistente y hay que derivar al especialista. ¿Por qué? Porque ahí hay que buscar causas secundarias. Y eso es lo que podemos encontrar en nuestra paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar causas de hipertensión secundaria. En un comienzo hablamos de causas de hipertensión secundaria y las ordenamos de acuerdo a las principales, siendo la principal la apnea del sueño. El caso clínico sugiere que probablemente nuestro paciente tiene esto. ¿Por qué? Porque refiere a una hipertensión arterial resistente, porque tenemos una presión arterial sobre 140/90, por ende ya es hipertensión, y pese a que está con 3 fármacos incluyendo un diurético, y de ahí ya hablamos de definición de hipertensión arterial resistente. Aparte es obeso, refiere ronquidos intensos con pausa respiratoria nocturna, fatiga diurna y cefalea matinal, que son signos clásicos del síndrome de apnea obstructiva del sueño o el SAOS. Entonces aquí podemos hablar de un poquito del SAOS, que tiene una prevalencia del 5 al 15%, y en cuanto al mecanismo fisiopatológico general, es que hay una hiperactivación simpática, lo cual genera una disminución de mi natriuresis, un aumento de mi resistencia periférica total y una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces es muy importante evaluar esta causa secundaria y siempre pensarla y siempre sospecharla, porque es una causa secundaria que obedece a una causa orgánica, por ende es una causa potencialmente tratable. Entonces ahí podemos pedir un estudio de sueño, que es una polisomnografía, y si se confirma este diagnóstico podemos iniciar con un CPAP nocturno, el cual me permite mejorar los valores de presión arterial, además de los síntomas, y reducir mi riesgo cardiovascular. Entonces, en base a lo anterior, podríamos decir que la alternativa A, que era iniciar bisoprolol como cuarto antihipertensivo, es falso, porque antes de añadir un cuarto fármaco, tengo que descartar causas secundarias de hipertensión como lo es el SAOS. La alternativa B, que me pedían una angiotac de arterias renales para descartar la estenosis, también es falso, porque si bien la estenosis de las arterias renales es una causa secundaria importante de hipertensión, este paciente no tiene hallazgos sugerentes de esto, porque tiene una creatinina normal, un potasio normal, no tiene soplos abdominales ni factores de riesgo claros. Además, el SAOS, dentro de la relevancia, es más prevalente que la estenosis de arterias renales. De esta manera, podríamos decir que la alternativa correcta es la alternativa C, que sería iniciar el tratamiento con CPAP nocturno tras haber confirmado con un estudio de sueño, con la polisomnografía, la presencia del SAOS. Y ahí podemos iniciar con el tratamiento que es con el CPAP. Y la alternativa D, que encontramos iniciar el tratamiento, más bien, realizar un test de supresión con dexametasona para descartar el síndrome, es falso debido a que el síndrome de Cushing tiene algunas causas como, si bien puede generar una hipertensión resistente, este paciente no tiene algunos signos clínicos típicos de Cushing, como lo es la cara en luna llena, la giga dorsal, una piel fina con estrías violáceas. Acá puedo ver una tablita que me habla de las causas frecuentes de hipertensión arterial secundaria.
de acuerdo a la prevalencia y los mecanismos fisiopatológicos involucrados, que se los voy a dejar ahí como tabla de resumen, que podrían, si quieren profundizar en el estudio, lo pueden leer. Ahora hablemos un poquito del tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento que es un poco, por así decirlo, como es algo como que involucra varias etapas. Involucra tanto tratamiento no farmacológico como tratamiento farmacológico. Muchas veces uno tiende a olvidar el tratamiento no farmacológico, pero aún así es súper importante. Como por ejemplo acá, reducir la ingesta de alcohol, porque como bien dijimos es un factor de riesgo, mantener una dieta sana, siempre promover la actividad física, reducir el consumo de sal y básicamente manejar también el valor del peso. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, encuentro los diuréticos, los IECA y los ARA2, los bloqueadores de canales de calcio, también puedo encontrar los beta bloqueadores, encuentro varios tratamientos para la hipertensión. Entonces, en cuanto a las bases fisiopatológicas del tratamiento de la hipertensión, acá volvemos a nuestra fórmula que habíamos mencionado en un comienzo y de los elementos que dependían. Entonces acá podemos ver que, como bien dijimos, el volumen expulsivo depende de 3 elementos: prescarga, poscarga y el inotropismo. La precarga es ajustada por los fármacos, que es el diurético, IECA, ARA2, los bloqueadores de el receptor de mineralocorticoides como la espironolactona. En cuanto al inotropismo, este es regulado por los beta bloqueadores. El sistema neurosimpático también es regulado por los beta bloqueadores. En cuanto a la resistencia periférica total, que dijimos que depende del estado de contracción del músculo liso de las paredes de las arterias de resistencia, depende de varios factores. Uno de ellos es la función endotelial, lo cual puede asociarse a un aumento del óxido nítrico, hormonas vasoactivas, como aquí puedo involucrar los ARA2, y el sistema nervioso simpático puedo encontrar acá los alfa bloqueadores. Para ejemplificar, podríamos hablar de los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, acabamos de mencionar que interfieren en esta etapa, que es en la precarga, que se asocia al volumen expulsivo y al gasto cardíaco. Entonces acá puedo reducir mi gasto cardíaco y reducir mi volumen expulsivo y reducir mi precarga con los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos, como puedo ver acá, estos van a bloquear la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal del riñón, debido a que inhiben al cotransportador de cloruro de sodio, de manera que al inhibir la reabsorción de sodio, aumenta la excreción renal de sodio, cloruro, potasio y agua. Acá puedo ver esto un poquito de manera más profundizada. Puedo ver acá que las tiacidas o los diuréticos tiacídicos corresponden a un fármaco antihipertensivo esencial. Incluso algunos de ellos son considerados como primera línea, y ahí encuentro las tiacidas clásicas, la hidroclorotiacida o la clorotiacida. En cuanto a su mecanismo de acción, puedo ver acá que actúan en el túbulo contorneado distal del nefrón, en particular en el 1, y estos van a inhibir al cotransportador de sodio cloruro, de manera que estas tiacidas van a bloquear este canal y van a bloquear la reabsorción de sodio, generando un aumento de la excreción de sodio, y como bien sabemos, el agua sigue al sodio generando un efecto diurético. Y también, como bloqueo no solamente el sodio, sino que también el cloruro, aumenta la excreción de cloruro, también de potasio, magnesio y protones. El efecto neto de estos diuréticos es que aumenta la excreción urinaria de sodio, cloruro, potasio y agua, y genera entonces una disminución del volumen intravascular. Va a generar una disminución de la precarga y en consecuencia una disminución del volumen expulsivo y finalmente una disminución del gasto cardíaco y con ello una disminución de la PAM. Acá también puedo ver cómo es que interfieren en el tratamiento los IECA y los ARA2. Bueno, IECA y ARA2. Tendré que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es una vía clave en la regulación de la presión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, la inhibición de este eje es fundamental para el tratamiento de la hipertensión. También para otros tratamientos, como vamos a ver en presentaciones más adelante, como la insuficiencia cardíaca, entre otros, y también nefropatía, la enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de esto encuentro los IECA, que son el enalapril, típicamente mencionado. Acá, como lo dice el nombre, IECA es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, de manera que inhiben o bloquean la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y también, de esta manera, van a disminuir la angiotensina 2 y van a aumentar la bradecimina, generando una disminución de la vasoconstricción y una disminución de la aldosterona por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de manera que al bloquear la angiotensina 2 no podré llevar la activación y tampoco tendré un aumento de la aldosterona. Los ARA2 tienen un mecanismo igual parecido a los IECA, porque ambos actúan como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, solo que en diferente parte, por así decirlo. Y acá los ARA2, el típico ejemplo son el losartán, valsartán, entre otros,
y estos van a actuar los ARA2 en el receptor AT1 de la angiotensina 2, en este receptor, en el AT1. De esta manera que van a bloquear de manera directamente este receptor impidiendo la acción de la angiotensina 2, generando que haya una disminución de la vasoconstricción y una disminución de la secreción de aldosterona. Lo importante acá es que a diferencia de los IECA es que no afectan a la bradesínina. Por ende, tienen menor riesgo de tos seca comparado con los IECA. Porque uno siempre como de las RAM que tengo en los IECA es que el paciente te puede referir que tiene tos seca y los ARA no tienen ese riesgo porque los ARA básicamente no afectan a la bradesínina comparados con los IECA. Finalmente acá también les hice otra tabla de resumen de que me habla de los diferentes fármacos, cuál es el mecanismo de acción y cuál es el efecto fisiológico de los IECA, ARA2 y de la mayoría de los fármacos que están asociados al tratamiento antihipertensivo. Para concluir, podríamos decir que la hipertensión arterial es una condición multifactorial con importantes consecuencias cardiovasculares, renales y neurológicas, que son los principales órganos blancos de esto. Los mecanismos fisiopatológicos incluyen alteraciones en la natriuresis, un aumento de la resistencia periférica total, la activación de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y disfunción endotelial. La rigidez arterial y el estrés oxidativo son clave en el envejecimiento vascular y contribuyen al daño de órgano blanco. La hipertensión resistente siempre tenemos como que prender nuestra alarma y siempre buscar causas secundarias como lo es el SAOS, pero también otras. Un enfoque integral incluye la modificación del estilo de vida, tratamiento farmacológico personalizado y control de las comorbilidades de mi paciente. Finalmente, si tienen alguna pregunta o cualquier duda, nos pueden preguntar en el Instagram. Eso, muchas gracias por haber visto.